Bueno, pues hola amigos del Juan de Mariana, soy Irune y hoy os traigo una nueva entrevista en cuarentena con el Luise Pérez. Hola Luise, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irune? Muy bien, aquí en Zona Cero, Madrid. Encantado de hablar contigo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Luise, aunque ya sé que los que nos vayan a escuchar te conocen, ¿podrías contarnos un poquito más quién es Luise? ¿Quién es Alvise? Madre mía, qué ejercicio de introspección. Alvise es un sevillano de 30 años que se considera, sobre todo y ante todo, libre. Libre de prebendas, libre de favores políticos o mediáticos, libre de tráfico de influencias y, en definitiva, eso, libre en búsqueda de un gran objetivo que le simplifique a uno mismo la vida. Tú, Luise, te dedicas a la comunicación política, ¿no? Entre otras cosas. Sí, soy analista y consultor político. He sido jefe de gabinete del grupo parlamentario en el Parlamento Valenciano, he estado trabajando en conferencias y eventos, en la misión diplomática del Instituto Cervantes, etcétera, y ahora mismo estoy 100% autónomo como consultor y aparte iniciando un par de proyectos empresariales. Mm. Qué guay. Y habiendo trabajado en un partido político y mano a mano con políticos, Mm. no solo como jefe de gabinete, sino también pues, en tus tareas de consultor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo con los políticos, ¿no? Que a veces parece complicado desde fuera. Bueno, hay de todo, obviamente. Y también depende del rol. Cuando eres jefe de gabinete, en parte aceptas porque conoces a la gente con la que vas a trabajar o te gusta un proyecto porque el proyecto es ilusionante o tienes un enemigo en común que justifica que participes de ciertas estrategias, como era el caso de intentar sacar al Partido Socialista y al PSC valenciano, que llamo yo a los nacionalistas de Compromís de la Generalitat de Valencia, pero depende sobre todo de la persona con la que te encuentres. No voy a decir nombres, pero es apasionante, la verdad, siempre y cuando conserves tu libertad y hagas única y exclusivamente lo que te apetece hacer, es un proyecto, un trabajo que puedes disfrutar mucho. Bueno, pues sí, si te parece, vamos ya a la enjundia, a hablar de la actualidad. Bueno, Vale. pues Luis, tú eres, yo creo que uno de los tuiteros más cañeros de nuestro país, ¿no? Y has sido pues, uno de los protagonistas de la primera manifestación online contra el gobierno que se ha organizado nunca. Entonces, me gustaría preguntarte, o me gustaría que nos contases cómo surgió y, paralelamente con eso, cómo valoras tú la gestión de este gobierno de la crisis del coronavirus. Bueno, la manifestación digital surgió cuando reflexioné sobre cómo montar, cómo articular primero la frustración, el enfado y las ansias de querer transmitir esa desafección que todos sentimos sobre este gobierno, ¿no? Y se me ocurrió el 15M. En el 15M la gente salió masivamente a la calle, acampó, etcétera, y eso era algo que ahora mismo, por motivos obvios, no se podía hacer. ¿Cómo puedes transmitir de forma digital la idea de presencia física en la cual sea una persona, una unidad en ese conteo de presencial, de forma única y exclusivamente telemática? O sea, teniendo que hacer una manifestación digital. ¿Cómo se hace una manifestación digital? Pues una plataforma que pueda transmitir algún tipo de mensaje en tiempo real y que pueda hacer esa contabilización. Y eso ya lo tenemos en las redes sociales, como por ejemplo en YouTube o como por ejemplo en Instagram. La cosa es que la única plataforma que permite hacer ese tipo de cuestiones sin necesidad siquiera de tener una cuenta para poder facilitar el aumento presencial era YouTube. Así que esa era la idea germen y luego pues el financiarlo. Creo que me costó nada, 1.000 y pico el plató y 500. O sea, con 1.500 euros pueden montar una manifestación digital con un directo bien producido y absolutamente independiente. Pues surgió así y tuvo el éxito que tuvo, entre otras cosas, porque es un clamor popular que este gobierno criminal ha hecho las cosas tan mal que tenemos los peores datos de mortalidad del mundo, tenemos los peores datos de contagios entre sanitarios del mundo, vamos a tener los peores datos económicos de la Unión Europea y esto todavía no lo están diciendo los medios de comunicación. Se atreve de forma tímida a decirlo el Deutsche Bank, se atreve de forma tímida a decirlo el Banco de España. Hoy ha salido un estudio norteamericano diciendo que el PIB español va a caer entre el 21 y el 26%. Allá están empezando algunos medios a decir, oye, que el porcentaje del paro a lo mejor no es el 20, a lo mejor es el del 35 y el 40%. Pues mira, un desempleo en un país del 35% es un desastre nacional, es una hecatombe social
Y lo que me preocupa no es tanto ya la economía, que es algo que quieras que no, discurre con altibajos, sino las consecuencias sociales, las protestas masivas y el grado de violencia que se va a alcanzar en este país con el drama humanitario que vamos a vivir. No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, sí, responde a la pregunta. Yo sé que entre otras cosas has dado bastante caña pues, con cosas como el sistema de compras, los problemas que ha habido con el sistema de compras, incluso pues, con los retrasos o lo que parece que han sido retrasos en las publicaciones del BOE, ¿no? De los domingos por la noche. Y Yo hasta quería con que las nos... recogidas, y nada, porque las Fuerzas Armadas, por ejemplo, nos enteramos el otro día que tenían un plan de recogida de muestras en todo el territorio para el estudio serológico, creo que se dice, ¿no? Y lo cancelaron porque hubo una orden directa del gobierno diciendo que lo cancelaran. Es que lo han hecho mal todo, la compra, la logística, la transferencia a comunidades autónomas, los plazos. Pues como aquí nos siguen bastantes personas de otros países, sobre todo América Latina, ¿no? Y un poco en aras de intentar evitar que se cometan los mismos errores que se han cometido en España, ¿cuál crees tú que es el error más garrafal o si crees que es un error o, entre comillas, es ya directamente mala fe, ¿no? O mala praxis incluso? El principal, en mi opinión, error de España ha sido la falta de previsión. Es decir, mientras en Alemania y otros países estaban preparándose para una más que probable pandemia, aquí en España estábamos poniéndole faldas en los semáforos, estábamos subvencionando charlas sobre cómo deben masturbarse crías que todavía juegan con muñecas, estábamos debatiendo sobre si no sé si te acuerdas, sobre si cambiarle el nombre al Congreso de los Diputados porque alguna iluminada analfabeta de turno como Carmen Calvo decía que era machista. Y ahora tan solo estamos pagando pues el precio de la ignorancia y estamos repitiendo los mismos errores que seguramente también cometan nuestros hermanos latinoamericanos. Nos han metido en la mayor crisis económica de los últimos 100 años mientras nos dan consejos en los telediarios para no ponernos gordos o para hacernos mascarillas caseras o para ver, como vimos el otro día, Irene Montero, creo que eran 235.000 euros gastados en pegatinas que ponían las palabras igualdad en la empresa. ¿Qué consejo le podemos dar a los países de Latinoamérica y tal? Pues exigirle a sus gobiernos que en el invierno andino, que es cuando le va a llegar a ellos lo más fuerte de esta pandemia, les exijan prepararse y si el gobierno no lo hace, porque la mayoría son esos burócratas indolentes, que lo hagan ellos, que no esperen a su gobierno, que compren mascarillas, que vean lo que ha pasado en Italia, que vean lo que ha pasado en España y que hagan la comparación entre los países cuyos ciudadanos se han preparado y países en los que no. Si no quieren sufrir una inevitable crisis y crack económico, que ya de entrada mínimamente van a sufrir, que se preparen, que vayan ahora a las farmacias, que hagan acopio de alimentación básica y que se busquen las habichuelas como se ha hecho toda la vida, por ti mismo, no esperando nada de unos políticos a los que no les importa nada. ¿Tú por qué crees que no está habiendo respuesta social? Porque yo tengo, ¿no?, como la sensación de que la gente está en casa un poco con un mood chupiflower, ¿no?, de tocar la guitarra, de aplaudir, de no sé cuántos, pero que, no sé, yo no, recordaba la crisis del ébola y la gente llorando por la muerte de Excalibur y ahora tenemos pues, casi 25.000 muertos encima de la mesa y parece que, bueno, que la gente está como anestesiada, ¿no? No hay publicidad ni propaganda que no le cueste al gobierno, que no haga que al gobierno no vaya a pagar por los cerca de 25.000 muertos que tenemos ya. O sea, es justamente lo que me estás diciendo, es el éxito parcial de la propaganda. Porque luego haces un directo poniendo al gobierno a parir y se te conectan 500.000 de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una falsa percepción de la realidad. Seguramente si hablas con tus amigos, el 90% se caga en... Perdona, es crítico con este gobierno. ¿Qué ocurre? Que cuando enciendes la televisión, pones la radio, lees los digitales, te salen sanitarios bailando, te salen abuelas súper recuperadas y sanas como un roble y aquí parece que no se ha muerto nadie, aquí parece que no hay hangares llenos de cadáveres y aquí parece que no ha pasado absolutamente nada. Pero es la falsa percepción que te da el haber sobornado a los medios de comunicación, el tener un plantel mafioso que controla de forma idearia desde grandes fondos de inversión qué se opina, qué se piensa, qué sale y qué no sale en las televisiones de este país. En el momento en el que recuperemos la soberanía informativa y volvamos a ser libres en el tránsito de la información y de la comunicación política, esa sensación se desmoronará básicamente porque no es verdad. Y si bien la mentira necesita mucho acopio de poder, de dinero, de influencia política y de transmisión de favores y prebendas, la verdad únicamente requiere, pues eso, que es como el corcho en el mar. Puedes estar con poder político intentando hundirlo en el agua, que en el momento en el que se canse, etcétera, y tal, siempre va a ir a la superficie. En fin,
Yo creo de verdad que es una falsa percepción y que la inmensa mayoría de españoles están muy, muy hartos de este gobierno. Hablando de la prensa, que ya estabas mencionando, pues también has estado dando, ¿no?, bastante caña a la guerra que ha abierto el gobierno, y no solo ahora, que hay que recordar que esta guerra ya la abrieron antes de las elecciones contra las fake news, ¿no? ¿Tú crees que la libertad de expresión en España está amenazada? La libertad de expresión en España, bueno, amenazada. No sé hasta qué punto podemos decir que ya no es plena. O sea, la libertad de expresión o es plena o no lo es, quiero decirte. Si no tienes libertad de expresión para opinar ciertas cosas porque sufres una represión judicial o mediática tremenda, pues a lo mejor tenemos que replantearnos si nos han hecho creer que existe una libertad que realmente no existe. Hoy, por supuesto, que no existen según qué sectores y cada vez se está ampliando más. O sea, no existe, no está asegurada la libertad de expresión cuando tienes a un vicepresidente del gobierno de España que dice que los medios de comunicación privados son una amenaza a la democracia y que por lo tanto deben desaparecer. Y ese caballero es Pablo Iglesias Turrión. No hay libertad cuando los programas de máxima audiencia dicen que sus programas son únicos y exclusivamente, y cito, para rojos y maricones. Porque, claro, si no opinas como ellos, aunque tengan preventas públicas y dinero público, te expulsan de esos sitios. En el momento en el que tenemos plataformas que financiamos con subvenciones, que financiamos con un sistema de licencias televisivas completamente obsoleto, parcial y duopolístico, y con ese dinero nos están cayendo en nuestras propias bocas, pues decir que existe libertad de expresión en España es una pregunta un poco difícil de responder. Existe, sí, bueno, tú y yo estamos hablando ahora mismo, pero porque también estamos en el último reducto de libertad plena que nos queda, y bueno, plena, que nos queda en este país, que son las redes sociales y que es Internet, y hasta en eso están intentando imponerse, pues verificadoras como Neutral, como Maldito Bulo, o el International Fact Checking, que es básicamente un grupo de trasnochados socialistas que se creen que tienen el poder de decirnos que es verdad y que no. Sí, precisamente de eso te iba a preguntar, de las plataformas estas o empresas que se dedican a verificar noticias. ¿Crees que pueden llegar a ser útiles o que son simplemente herramientas de manipulación al servicio del poder? Bueno, hay dos corrientes, sí, hay dos corrientes. Está la corriente de, oye, si existen verificadores de izquierda, que existan verificadores de derecha. Y bueno, pero yo es que no necesito ninguna verificadora. Yo solo necesito periodistas que hagan su trabajo y que me den los hechos para que yo, a través de la autoridad que me brinda mi propia inteligencia, decida y argumente mentalmente y razone que está bien, que es correcto, que es más o menos acertado, que se acerca más o no a mis ideales o a mis convicciones políticas, y ser yo, en el uso de mi propia conciencia, qué elijo y qué no elijo creer, qué elijo y qué no elijo defender, o qué elijo o no elijo apoyar públicamente. Una verificadora, que por cierto, no son organizaciones sin más. Bueno, la inmensa mayoría sí, pero la de Ana Pastor aquí en España es una sociedad unipersonal con ánimo de lucro. O sea, por eso factura los millonazos que factura vía 3 Media, etcétera. En fin, hay por ahí un organigrama que lo explica francamente bien. No creo que el tema de las verificadoras vaya a ser útil. Entiendo que haya personas que después de 8 horas en un bar trabajando y sirviendo copas, cubatas o cafés, se vaya a su casa, tenga un par de hijos, esté teniendo que cuidarlos, jugando con ellos, joder, disfrutando de su vida, y los 20 o 30 o 40 minutos que tiene para informarse, que es un tiempo muy limitado, lo quiere hacer sin tener la sospecha eterna de que le están engañando. O sea, la gente quiere informarse sin decir, bueno, ¿y este cómo me lo está colando? Por eso cada vez triunfan más las marcas unipersonales de información. Dice, oye, pues si me quiero informar de inmigración me voy a esta persona, que esta persona me da los datos, me da tal, y luego me saca su conclusión de los datos, pero sin manipularme los datos, solamente su conclusión separadita. Si quiero informarme sobre, yo qué sé, derecho internacional, me voy a este tío en concreto. Y esto es un gran avance porque estás descentralizando los sistemas de información en perfiles a los que tú le vas dando según cómo se porten o según la influencia o el acierto que tengan, más o menos valor. Es una revolución informativa que, por supuesto, igual que la revolución de Internet hizo que grandes corporaciones como, qué sé yo, música, con Spotify, etcétera, que hizo que las grandes corporaciones musicales implantaran mediante lobby leyes que eran básicamente robarnos a los ciudadanos sin haber hecho ningún tipo de copia o uso de la música. Os acordaréis del canon de los CDs y todo este tipo de cosas. Ahora mismo estamos sufriendo exactamente lo mismo con los grandes medios de comunicación, que ven como el chiringuito de la información y el control mediático se está dispersando en esas marcas unipersonales que intentan destruir. Por eso ahora su objetivo base es desprestigiar a esas marcas unipersonales que pueden significar un serio riesgo
para sus credibilidades, porque les ponen en evidencia cada día con noticias mal hechas, porque también no solo por ellos, sino porque es que tienen periodistas muy mal pagados, que a lo mejor tienen que hacer 3 precios al día. En fin, podríamos hacer una entrevista única y exclusivamente sobre cómo funciona el modelo mediático español, pero básicamente creo que es por eso. ¿Y tú crees que las subvenciones públicas que se dan a medios de comunicación en general comprometen de alguna forma su independencia? Por supuesto, siempre las comprometen. Neutral tiene fondos públicos, pero para los grandes medios de comunicación no es tanto eso. Entre A3Media y Mediaset han hecho un poco más de 300 millones de euros de beneficios el año pasado, han publicado sus cuentas hace nada. Si a esos 300 millones de euros de beneficios le sumas los 15 millones que ha dado el gobierno que va a dar el gobierno de España, no es un soborno. O sea, es básicamente, o al menos no es un soborno a largo plazo, no es un soborno que cambie la línea editorial, pero sí es una forma de silenciarle durante una crisis concreta temporal de a lo mejor 2 o 3 meses. Sí, compromete, claro que compromete, porque hay un interés monetario de por medio. Y si existe una relación monetaria, obviamente siempre existe el riesgo de pervertir el objeto de una causa. En este caso, informar con lealtad y con rigor informativo a los ciudadanos. Totalmente. Claro, es que ayer nos enterábamos, ¿no? Que Si me parece... alargo la respuesta, dímelo, ¿eh? Tú No, todo fantástico, a mí me parece genial. Vale. Pues no, te decía que ayer nos enterábamos, ¿no? que finalmente parece que el dato aquel de que España era uno de los países de la OCDE que más test realizaba, ¿no? Pues era una manipulación. Entonces, al final, claro, si la prensa, entre comillas, no se atreve, si además el gobierno parece que amenaza con la persecución, bueno, ya lo vimos con las declaraciones, ¿no? del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, o sea, amenaza con la persecución de bulos. ¿Qué herramientas o de qué herramientas disponemos los ciudadanos un poco para contrastar lo que hace el gobierno, ¿no? y también para controlar lo que hace el gobierno? Bueno, de entrada lamento la noticia que tú me dices porque a lo mejor le cuesta al presidente Sánchez 5 años de cárcel, ¿no era? Ah, no, espérate, que eso es solamente para la oposición, claro. Las fake checks para ellos no existe, se me había olvidado. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo ahora, de hecho. En esta entrevista, por ejemplo, no hay intereses monetarios espurios, ni hemos necesitado un gran canal o una licencia televisiva abierta para transmitir esto, que seguramente cuelgue, se imagino, en una plataforma de YouTube o en vuestras cuentas sociales, y lo puede ver cualquiera. La cuestión es cómo hacemos que una gran cantidad de ciudadanos puedan llegar a esos canales informativos. Ya está ocurriendo, por el boca a boca. O sea, en el momento en el que alguien ve la televisión, tiene una empresa, hace caso a la televisión y su empresa se va a pique, pero el que tiene enfrente dice, no, yo hice esto, etcétera, y mi empresa no ha ido a quiebra porque me he informado por este y por este. Pues el otro dice, hostia, espérate, yo también quiero... Y eso ha pasado. O sea, yo he recibido mensajes de empresarios, por ejemplo, que te agradecen porque han podido hacer un acopio de material, etcétera, que ha evitado que se vayan a la ruina y han podido hacer un ERTE, a lo mejor han salvado 12 empleos y te lo agradecen. Y esas personas van a ser fieles a ti porque te dan una credibilidad tremenda porque les has salvado el negocio, ¿sabes? No hay cadena televisiva que vaya a hacer que ese hombre vuelva a confiar en ellos y no en mí o en otros. ¿Por qué? Porque ha demostrado mediante la realidad. Por eso digo que el poder, la verdad tiene un valor implícito que la mentira jamás va a tener, porque la mentira puedes ignorar la verdad cuando quieras, pero al final siempre te enfrentas a las consecuencias de ignorarla porque la realidad es una y la propaganda es otra. Es lo que le pasó a la URSS, porque eso fue a pique. Joder, porque se creyeron en su propia propaganda. Pues esto es exactamente igual. No me preocupa tanto eso, me preocupa más el hecho de cómo van a limitarlo. Porque claro, si el boca a boca triunfa como está triunfando y la gente le da credibilidad a las personas que realmente son libres e intentan no ser vasallas de ningún poder ajeno a su propia conciencia, lo que va a ocurrir es que estas grandes corporaciones intenten limitar esa transmisión de credibilidad. Ese es el verdadero problema. Por eso se han creado las verificaciones, para evitar y dificultar ese traspaso de credibilidad. Al final se trata todo de confianza. Ni de dinero, ni de ideología. Es confianza. ¿Puedo o no puedo creerme yo a este tío? ¿Por qué me lo creo? ¿Por qué me creo a este tío y no el titular de este gran medio de comunicación? ¿Dónde sustento la credibilidad ante cómo interpreto la realidad? Esa es la gran batalla que se está librando hoy. Pues muchísimas gracias por el mensaje de optimismo, la verdad. ¿Tú crees que podemos ser igual de optimistas con la oposición que está teniendo este gobierno? ¿Cuál crees que está siendo, digamos, los puntos fuertes o donde está acertando la oposición?
Bueno, cuando dices oposición siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué oposición? Pero a lo mejor es porque yo haría una oposición mucho más dura y centrada en ciertos pilares que considero gran parte de la población no está haciendo. Y dicho lo cual, aprovecho para lanzar un mensaje de gratitud y lamento que sea el único partido que lo haya hecho, pero es a Vox, o sea, porque el único que ha llevado al Parlamento, al Congreso de los Diputados, el tema de la limitación de la libertad de expresión, los verificadores independientes que ha pedido Vox hace un par de días que comparezcan Ana Pastor, etcétera, etcétera, ha sido, a mí me encantaría de verdad que ante un tema tan brutalmente importante como es la defensa de la libertad de expresión en las redes sociales y en España en general, el PP y Ciudadanos también se sumaran. De verdad, me encantaría incluso, no ya que se sumaran, que ellos mismos propusieran propuestas para batallar esto. Dicho lo cual, a mí hay parte de la oposición que me gusta muchísimo, como por ejemplo Díaz Ayuso o Almeida, del Partido Popular, que se han adelantado sistemáticamente al gobierno, que han controlado mejor que nadie los plazos y los tiempos, que nos han hecho ver que otra forma de enfrentar la pandemia era posible, etcétera, y eso también refuerza, por una cuestión obvia, a Casado. O sea, porque un verdadero líder, al final de lo que se trata es de hacer que las personas en las que tú has confiado tengan igual o incluso mayor poder mediático de reacción y política que tú. Y eso Pablo Casado lo está consiguiendo y lo está consiguiendo de una manera francamente buena. Podría decir algunas cosas también de Vox. Creo que la oposición en general podría haberlo hecho mucho mejor, pero claro, podría haberlo mucho mejor si tuviera datos. Pero cuando ves que el gobierno de España niega a Vox o al PP información y hard data con la que poder hacer la oposición y encima le cierras la labor del Parlamento y encima le eliminan los plazos de control al propio gobierno y encima informas a Casado por la televisión en vez de reunirte con él para explicarle cuáles son los plazos a seguir, etcétera, o menosprecias a Abascal, ni siquiera dirigiéndole la palabra en un pleno del Congreso, pues obviamente la oposición está un poco noqueada. Pero es normal. Yo creo que en el momento en el que todos seamos conscientes, y por todo me refiero a los líderes políticos que no sean socialcomunistas, de que este gobierno el único objetivo que tiene es tener un control y una planificación cultural, pues podremos empezar a batallarles como debemos batallarle, que no es bailándole el agua a los medios de comunicación que ellos controlan para que nos den el titular que queremos de ay, qué bueno es Casado, qué bueno es Abascal, o qué bueno es Pipi Cazas Largas, y empezar pues a plantarles cara en el mundo de las ideas, en la calle, con grandes manifestaciones e intentar que esto no sea otra Venezuela. ¿Y tú crees que a todo eso puede contribuir, ¿no? el tema este de los pactos, no sé cómo le llaman, los pactos por la reconstrucción, ¿no? O así, un nombre épico parecido. Bueno, es un eufemismo, ¿eh? Pactos para la crisis. Lo de la reconstrucción. En fin, que si eso puede servir, hombre, espero que sí, pero van a enfrentarse dos visiones políticas y económicas completamente antagonistas. O sea, unos que quieren, mediante el keynesianismo y el asco a gente como Rothbard, Anthony Yassai, Brian Kaplan o Mises, intentar implantar el control estatal pleno porque creen que eso es lo más justo y honrado moralmente hablando, y otros que dicen, oye, señores, si no tenemos libre mercado y un sector privado fuerte, nos vamos a pique. ¿Cómo hacer un pacto con dos versiones tan antagonistas? Porque el término medio también nos lleva al desastre. O sea, al final se va a imponer los que ya tienen el poder, los pactos van a intentar ser una forma de blanquear una gestión nefasta y criminal del propio gobierno de España para, de alguna manera, decir, oye, que aquí estamos todos y no son solamente mis cagadas, y espero que la oposición sepa, en el momento en el que se den cuenta, pararlo y no blanquear más a un gobierno criminal. Una de las últimas cosas que me gustaría preguntarte o pedirte que hicieses una pequeña reflexión es hagamos, ¿no? el siguiente ejercicio. Si pudieses comentarme una de las personas del gobierno que creas que es la que peor lo ha hecho y otra que salvarías, ¿no? Y lo mismo de la gestión de la oposición. No sé si te estoy pidiendo mucho. No, yo, por ejemplo, alguien que no lo ha hecho mal y que podría de alguna manera salvar por misericordia, conmiseración o como lo llamaremos, creo que es Carmen Calvo, porque no ha hecho nada. Y como no ha hecho nada, aunque prometiera
que ella iba a ser la responsable de encargarse de toda la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. Como ha desaparecido, lleva 2 meses y medio que no sabemos dónde diantres está. El otro día salió el rumor de que seguía en una habitación de lujo del hospital, de una aseguradora privada, en fin, con lo obrera que ella era y tal. La salvaría básicamente pues por eso, porque la pobre se habrá dado cuenta de que está allí por una cuestión de tráfico de influencias y cuota política, y se ha dado cuenta de que está costando vidas su inoperancia política y la salvaría por lástima, y diría incluso pena. Y luego, una persona que obviamente no salvaría en absoluto es Iglesias, que es básicamente el ideólogo del gobierno actual, que se ha encontrado con alguien que podría haber sido su enemigo en un cómplice y un escudo político que tiene una cara mucho más bonita que la suya, que es Pedro Sánchez. Teniendo a Pedro Sánchez de escudo, que Pedro Sánchez se queme, y cuando él se queme, pues se desliga del gobierno y se vuelve el salvador, el salvapatrias de la izquierda que lucha contra ese maldito neoliberalismo que ha provocado la crisis actual, aunque él lleve un área donde mayor muertes se ha producido, que es la gestión social en, por ejemplo, las residencias de ancianos, que parece que esos muertos no tienen nombre ni tienen apellido, porque claro, el responsable último de la muerte de esos cientos y miles de ancianos es básicamente Pablo Iglesias Turrión. Así que a él no le salvaría en absoluto. Y luego decías de la oposición. Sí, sí. O bueno, si te gustaría destacar el papel de alguien que no ha tenido igual, pues porque no ha formado parte del mando único, pero que tú creas hombre, que ha sido muy relevante lo que ha hecho. Pues mira, relevante por lo político y también por lo mediático, Ayuso y Casado. Primero, porque han conseguido humanizar a la derecha, porque claro, para la izquierda, la derecha era una especie de robots que solo miraban por el dinero y el beneficio propio, y se han dado cuenta de que las lágrimas, por ejemplo, de Ayuso, con más de 25.000 muertos, pues valen quizás un poquito más que las lágrimas de esa izquierda moralmente maniquea con un perro, con ébola. Y se han dado cuenta de que no pueden negar la humanidad a ese dolor que también sentimos las personas que somos críticas con el socialismo. Ayuso ha conseguido de una manera verdaderamente hermosa transmitir ese dolor y esa humanidad en un sector de la población a la que se le negaba sistemáticamente que tuviera ese tipo de sentimientos y empatía, ¿no? Irónicamente, cuando quien lidera la izquierda es un sociópata sin emociones alguna, pero bueno, de ironías está lleno este país. La salvaría Ayuso sin duda, y bueno, y Almeida es que me ha parecido muy, muy, muy buen alcalde. Y haría una puntuación también para no aplaudir solo a la gente del PP, a Vox. O sea, Vox ha sido el único partido que ha podido salir a decir y ha dicho, señores, nos equivocamos celebrando Vista Alegre. También es verdad que nos mintieron, no teníamos todos los datos, nos ocultaron la situación real y por ello no somos plenos responsables de haberlo celebrado, pero sin embargo pedimos perdón. Es que lo que ha hecho Vox, lo que ha hecho Santiago Abascal pidiendo perdón, es algo que no ha hecho nadie del gobierno de España, que lo único que son capaces de reconocer, en palabras de Marlaska, es que no hay nada de lo que arrepentirse. No sé, yo creo que hay perfiles muy buenos en política, véase eso, Ayuso, Almeida, Abascal, Casado, etcétera, que han demostrado cierta integridad y cierto saber estar en una situación tan dura. Así que me quedaría con ello. Es que no tenemos una oposición tan mala. En algunas cuestiones sencillamente no dan la lucha y por eso a veces insisto e intento apuntar ciertas cosas para ver si se animan y las dan. Totalmente, totalmente. Y nada, por terminar, la última pregunta que me gustaría hacerte es cómo ves el futuro próximo, ¿no? ¿Cómo crees que van a ser estos meses? Porque se avecina una de las peores crisis que por lo menos tú y yo hayamos visto casi seguro. Hombre, la mayor que ha visto nuestra generación, sin duda. Se aproxima, bueno, habrá intentos por parte de la izquierda de movilizar el descontento social, habrá estrategias por parte de la derecha para intentar de alguna manera hacer un 15M de derechas. Yo creo que lo que tendrá éxito será básicamente aquella persona o aquellos grupos de personas que sean capaces de transformar ese dolor, porque va a haber verdadero drama humano. O sea, cuando vemos que más del 30% de las empresas que han sufrido un ERTE no van a volver a abrir, o sea, cuando vemos que, o sea, cuando la gente le dices que va a caer un 20 y pico por ciento del PIB de tu país, no son capaces de entenderlo hasta que les explicas que todo el sector turístico español es solo el 16%.
sea, va a caer más que si desapareciera todo el sector turístico. Obviamente, también es una forma de abrir nuevas oportunidades a empresas disruptivas, ¿no? O sea, las grandes empresas tipo Uber, Cabify, IBM incluso, empezaron a surgir en tiempos de grandes crisis económicas porque eliminas una gran cantidad de empresas que no son tan fuertes, quedan únicas y exclusivamente las empresas más fuertes y mejor situadas en el mercado y das vía libre a la irrupción de nuevas ideas. Eso refresca el mercado, lo hace más eficiente, lo hace más eficaz y lo hace más productivo. Pero claro, si tuviéramos un gobierno que supiera gestionar ese tránsito, nos habríamos ahorrado en gran parte el enorme drama humano que vamos a sufrir. Vamos a sufrirlo, sí. ¿Va a haber puntos álgidos y calientes de violencia en las calles? Lamentablemente sí. Pero esperemos, de aquí puede salir, pues eso, otra Venezuela. Es que ya no va a haber término medio. O salimos como una Venezuela bajo los mandos de Pablo Iglesias, o salimos como un país que intenta de alguna manera hacer borrón y cuenta nueva y convertirse en aquello en lo que hemos sido durante grandes partes de nuestra historia, ¿no? Una potencia global, intelectualmente superior a otros muchos países y con una capacidad de creación, de inventiva y de generación de riqueza sin igual. La batalla ahora es básicamente esa. ¿Cómo vamos a articular nuestro dolor ante esta crisis? ¿Para crear o para destruir? Pues de verdad que muchísimas gracias. Ha sido una gran tertulia. Vamos, estás invitadísimo para que vengas cuando quieras al Juan de Mariano. Esta es tu casa. Y nada, a los que nos están escuchando, pues decirles que si no te siguen, que te sigan por las redes y que like al vídeo y que se suscriban a nuestro canal. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí y seguir